Hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Voy a reflexionar en las lecturas que la Iglesia nos recomienda para este día, jueves 21 de enero del 2020, y están tomadas de la carta a los Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28, y capítulo 8, versículos del 1 al 6. El Salmo es el Salmo 39, los versículos 7 al 8a, 8b, versículo 9, versículo 10 y versículo 17. El Evangelio es el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Señor, pidiéndote me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Aquí estoy, Señor, dice este canto, hermanos y hermanas, de la carta a los Hebreos. Hermanos, los sacerdotes anteriores se sucedían el uno al otro porque, siendo mortales, no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo e intercediendo en favor de ellos. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificios, primero por sus pecados y luego por los del mundo. Y para él, pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndolo a sí mismo. Así pues, los sumos sacerdotes que establece la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. Tratemos de resumir lo que hemos dicho. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del Dios de majestad en los cielos. Él está a cargo del santuario y de la tienda verdadera, levantada no por hombres, sino por el Señor. Todo sumo sacerdote es instituido para presentar a Dios ofrendas y sacrificios, y por tanto, Jesús tiene que ofrecer algún sacrificio. Si se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera sería sacerdote, puesto que son otros, designios por la ley, los que ofrecen los sacrificios. La liturgia de estos en realidad no es sino una figura y una sombra de realidades sobrenaturales, como lo indica la palabra de Dios a Moisés. Cuando estaba para construir el santuario, le dijo: mira, harás todo conforme al modelo que se te mostró en el monte. Pero ahora Jesús celebra una liturgia tanto superior cuando es mediador de una alianza mejor fundada en promesas mejores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste,
Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tu libro me ordena hacer tu voluntad, esto es, Señor, lo que deseo, tu luz en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación repiten sin cesar, qué grande es Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Del Santo Evangelio, según San Marcos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre. De Galilea, también de Judea, de Jerusalén y Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que decía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran listo una barca, para que toda aquella gente que no lo atropellase. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy en la primera lectura nos habla de Jesús como sacerdote. Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec, dice uno de los salmos. Pero también nos habla aquí de que, y nos dice en el versículo 23, los sumos sacerdotes anteriores se sucedían del capítulo 7, el uno al otro, porque siendo mortales no podían permanecer. Acordémonos que Aarón y de ahí lo sucedían sus hijos. Igual pasó con Zacarías, que era sacerdote, y lo sucedió a su hijo Juan Bautista. Cuando un padre era sacerdote, sus hijos tenían que seguir el mismo ejemplo de los padres. Esas mismas. Y hoy dice, no podían permanecer. Jesús, en cambio, permanece para siempre y no se le quitará el sacerdocio, porque es un sacerdocio eterno para siempre. Y por eso habla de Melquisedec. La lectura de ayer, en la primera lectura de la carta a los Hebreos, hablaba de que él era un rey de justicia y dice que nunca se le conoció madre ni padre. ¿Por qué? Porque estaba hablando de la persona de Cristo. Y no le quitará. Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él sigue viviendo, intercediendo en favor de ellos. Jesús es capaz de salvar de una vez a los que por su medio se acercan a Dios. Él nos salva. Jesús es el Salvador. Así habla de ser nuestro sumo sacerdote. Así había de ser nuestro sumo sacerdote, santo, sin ningún defecto ni pecado. Acordémonos de lo que nos habla Isaías, que era como un corderito sin mancha, sin pecado. Ese corderito habla de Jesús, apartado del mundo de los pecadores y elevado por encima de los cielos. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tenía necesidad de ofrecer sacrificios, diariamente sacrificios. Primero por sus pecados y luego por los del pueblo. No tenía necesidad, pero él, en su amor infinito, en su misericordia, él dio su vida por cada uno de nosotros. Ese fue el sacrificio tan grande. Y hermanos y hermanas, si nos ponemos a pensar, el sacrificio tan grande se da día a día en el altar. Porque Jesús, este es el Cordero de Dios, dice el sacerdote. El sacerdote es altar Christi, otro Cristo. Él viene a ser ese otro Cristo, pero también dice, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable. ¿Qué nos está diciendo?
Este sacrificio que se está haciendo en este momento en el altar, Jesús en la Eucaristía se nos está dando a nosotros como víctimas allí, hermano y hermana. Por eso tú y yo tenemos que saber interpretar esto. Así pues, los sumos sacerdotes que estaban en la ley demuestran sus limitaciones, mientras que ahora, después de la ley, Dios habla y pronuncia un juramento para establecer al Hijo eternamente perfecto. El Hijo. ¿Y quién es el Hijo? Jesús. Y en el Evangelio de hoy, Jesús se retiró con sus discípulos a la otra orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea. Muchísima gente venía a verlo con solo oír lo que hacía. Recordemos que en otros pasajes de la Biblia, de la Santa Escritura, dice, este pueblo me busca porque tiene hambre, pero su corazón está tan lejos. Así nos puede pasar a ti, a mí, hermano y hermana. Solo lo buscamos como Aladino, como la lámpara de Aladino, pero ya después no, o lo llamamos cuando tenemos una emergencia, así como los bomberos, al 911. De ahí no. Este pueblo me busca porque tiene hambre, pero su corazón solo, como dice Job 42:5 dice, yo te conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Cuando lo miramos, cuando lo tocamos, cuando lo palpamos, cuando el sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo. Lo recibimos, hermanos, el mismo Cristo. Y Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran listo una barca. ¿Cuál es la barca? La barca es la iglesia. ¿Cuál es la barca? La barca es tu familia y mi familia, hermanos y hermanas. Para que toda aquella gente que no lo atropellase, pero al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Si buscamos en este mismo evangelio, habla de la mujer hemorroísa. ¿Cuántos años tenía? 12 años que padecía de flujo. ¿Y qué hizo? Con solo tocar el manto, dijo, tan solo con tocar el manto, yo voy a quedar sana. Y dice Jesús, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Decía a los discípulos, Señor, tanta gente que te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Porque él sabía que alguien, y la mujer se acerca, fui yo, Señor, yo te he tocado. Con tan solo tocar el manto, con tan solo recibirte en la Eucaristía, yo puedo ser sanado. Yo puedo ser liberado, yo puedo ser transformado, hermanos y hermanas. Tú y yo podemos ser transformados en Cristo a través de un encuentro, a través de recibir, porque Jesús está vivo. Todas las misas, a veces hay personas que dicen, voy a esta misa de sanación, todas las misas es de sanación, porque Jesús es el que sana, Jesús es el que libera, Jesús es el que restaura nuestras vidas. Incluso los espíritus malignos, impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus malignos, como una persona poseída por un espíritu maligno reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y tú y yo no lo reconocemos porque a veces andamos ciegos espiritualmente, hermanos y hermanas. Pidamos la gracia al Señor para reconocerlo. ¿Y qué les dijo? Pero Él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Porque no había llegado su hora, porque era el momento de que Él hacía sus milagros y no era para andárselos contando a todo mundo. Hermanos y hermanas, pidamos la gracia, toquemos el manto del Señor para ser sanados, para ser liberados, para ser transformados, para que nuestra familia se restaure, para que nuestros hijos busquen de Dios. Amado Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra sana, porque tu palabra libera, porque tan solo con tocarte al recibirte en la Eucaristía, Señor, somos sanados, somos liberados, somos transformados, Señor. Porque tú nos dices, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Vengan a mí los que están cansados y agobiados y yo los haré descansar. Amado Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos sanas, Señor amado. Bendito seas, Señor.